Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de propiedades y leyes de los gases. Vamos a comenzar con la definición y cuáles son las principales propiedades de un gas. En condiciones no extremas de temperatura, la materia sabemos que puede presentarse en tres estados físicos distintos: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Los gases son la forma más volátil de la materia en la naturaleza y son sumamente comunes en nuestra vida cotidiana. Cuando una sustancia se encuentra en estado gaseoso, solemos llamarla gas o bien la podemos llamar vapor, sabiendo que sus propiedades físicas han cambiado. Sin embargo, no cambian las propiedades químicas. La sustancia sigue estando compuesta por los mismos átomos. Los gases presentan características y propiedades que los distinguen de los otros dos estados de la materia. ¿Cuáles son estas características? Debemos comenzar comentando que no tienen forma propia, pues se adaptan al recipiente que los contiene. Se dilatan y se contraen, así como los sólidos y los líquidos. Poseen una propiedad denominada fluidez, que es la propiedad del gas para ocupar todo el espacio, debido a que como no posee fuerzas de unión entre las moléculas que lo conforman, pueden tener o ocupar todo el espacio del contenedor. La difusión es la otra propiedad de los gas y es el proceso por el cual un gas se mezcla con otro debido únicamente al movimiento de sus moléculas. La compresión es la disminución del volumen de un gas porque sus moléculas se acercan entre sí debido a la presión aplicada. Y finalmente, la resistencia es la propiedad de los gases de oponerse al movimiento de los cuerpos por el aire. Esto se debe a una fuerza llamada fuerza roce. A mayor tamaño y velocidad del cuerpo, mayor es la resistencia. Aquí tenemos algunas imágenes, chicos, donde podemos observar algunas propiedades justamente de los gases. En la primera imagen observamos pues justamente cómo las moléculas de un gas siempre se encuentran más separadas y además sabemos que se adaptan a la forma del recipiente, ¿sí? Aquí vemos cómo se pueden ir mezclando los gases en un contenedor. Y en este caso vemos el ejemplo de la compresión, es decir, yo puedo, por eso de hecho se llama gas comprimido, yo puedo comprimir un gas y lo único que va a ocurrir es que las moléculas se van a acercar entre sí debido justamente a esta presión. Tenemos algunas leyes que se denominan las leyes de los gases. En el siglo XVII se comienza a estudiar justamente los gases, que son que independientemente de la naturaleza del gas van a presentar un comportamiento similar ante cambios de presión y de temperatura. De estos estudios se surgen las siguientes leyes de los gases que vamos a ver en este video, que son la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley combinada de los gases ideales, la ecuación de estado de los gases ideales, la ley de Avogadro y volumen molar y la ley de Dalton de las presiones parciales. Vamos a comenzar entonces con la ley de Boyle. ¿Qué nos indica la ley de Boyle? Las propiedades del aire y la presión atmosférica fueron investigadas por Robert Boyle. Él utilizó un dispositivo con el que vemos, en el cual observó la compresibilidad de los gases, de tal manera en el que al finalizar sus experimentos, Boyle redactó la ley de Boyle, su ley, en donde nos indica que a temperatura constante, el producto de la presión por el volumen de una masa de gas permanece también constante. ¿Pero qué significa esto o cómo se expresa en términos matemáticos? Nos dice que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Es decir, la masa del gas o el volumen del gas específicamente va a permanecer constante. Tenemos entonces la ley de Gay-Lussac que se realiza a comienzos del siglo XIX, en los cuales, bueno, se daba mucho la afición de volar en globos aerostáticos, de los cuales Charles Gay-Lussac era un pionero y realizó muchas investigaciones sobre esto, incluyendo el calentamiento de los volúmenes de gases. Debido a sus investigaciones, Gay-Lussac enunció la siguiente ley: a presión constante, el volumen de una masa de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, de lo cual tenemos dos expresiones. La primera que dice que volumen 1 entre volumen 2 es igual a temperatura 1
entre temperatura 2 o la más común, es decir, que volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. ¿Sí? Aquí nada más cabe denotar que la temperatura absoluta se denota en grados Kelvin, que son los grados centígrados más 273, y cuando se habla de un cero absoluto, se habla de una temperatura de 0 grados Kelvin. Tenemos entonces la ley combinada de los gases ideales, que es una mezcla de las leyes de Boyle y las leyes de Charles y Gay-Lussac, y recibe el nombre de ley de los gases ideales, ley combinada de los gases ideales. Aquí tenemos una imagen de cómo tenemos justamente las expresiones de la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, y obtenemos la ley combinada de los gases ideales. ¿Sí? Que la podemos completar siempre hasta aquí. ¿Cuál es la ecuación de estado de los gases ideales? Esta es la fórmula que vamos a utilizar más constantemente cuando hablemos de los gases, porque en estos casos ya tenemos cuando tenemos diferencias de volumen, diferencias de temperatura o diferencias de presión. ¿Sí? Para un mol de cualquier gas debemos de contemplar que la constante a una presión de una atmósfera y 273 Kelvin se denomina como R y se denota como la constante de los gases. La constante de los gases en unidades de atmósfera se dice que es 0.0821 o 0.082 atmósfera litros sobre mol Kelvin. Esta es la que vamos a utilizar más comúnmente, sin embargo podemos encontrar la constante de los gases en algunas otras unidades distintas. Si consideramos entonces después moles como N, obtenemos la expresión de ecuación de estado, donde nos dice que la presión de un gas por su volumen es igual a los moles de este gas por la constante de los gases por la temperatura. Ahora tenemos entonces la ley de Avogadro y el volumen molar. Cuando los trabajos experimentales se efectúan en condiciones normales, que debemos de considerar que es una atmósfera de presión y 273 Kelvin de temperatura, un mol de cualquier gas va a ocupar un volumen de 22.4 litros. Este valor se conoce como el volumen molar de los gases. Ojo, esto es muy importante porque esto solo se cumple si y solo si se tienen condiciones normales en el gas. Es decir, que el gas se encuentra a una presión de una atmósfera y la temperatura de este gas es de 273 Kelvin. Entonces, el volumen de este gas deberá ser 22.4 litros. Esta ley entonces, la ley de Avogadro, nos dice que los volúmenes iguales de gases diferentes, medidos pero en iguales condiciones de presión y temperatura, van a contener el mismo número de moléculas. Y aquí tenemos una imagen donde observamos que tengo un mol de dióxido de carbono en condiciones normales y a su vez tengo un mol de amoníaco en condiciones normales. Aunque sabemos que el mol de dióxido de carbono son 44 gramos y el mol de amoníaco son 17 gramos de acuerdo a su peso molecular, podemos considerar, de acuerdo a la ley de Avogadro, que ambos van a tener un volumen o ocupar un volumen de 22.4 litros. Finalmente, cabe recalcar que podemos encontrar en los problemas de gases dos condiciones. Las primeras, las condiciones normales, en las que tenemos una atmósfera de presión 0 grados centígrados, que son 273 Kelvin, y en el caso de las condiciones estándar, la presión es de una atmósfera, pero la temperatura se dice que son 25 grados o 298 Kelvin. Finalmente tenemos la ley de Dalton para las presiones parciales. Las leyes de los gases se aplican tanto a sustancias gaseosas como también a algunas mezclas de gases que no reaccionan entre sí. Experimentalmente se observa que debido a la gran capacidad de difusión de los gases, cuando se mezclan, cada uno se comporta como si ocupase la totalidad del volumen del recipiente que los contiene. Por ello, cada gas ejerce la misma presión que ocupa él solo, como si solo estuviera él. ¿Qué nos dice entonces la ley de Dalton?
La ley de Dalton nos enuncia que la presión de una mezcla gaseosa es igual a la suma de todas las presiones parciales de los gases que la componen, siendo la presión parcial de cada gas la que ejercería si ocupase aisladamente el volumen total de la mezcla a la misma temperatura, en la cual la presión total sería la presión del gas A, del gas B y del gas C en suma. Finalmente, chicos, hay que realizar dos actividades. El primero es ir a realizar un formulario de las leyes de los gases que acabo de enunciar, incluyendo la constante de los gases, que es muy importante. Y el segundo, realizar un breve resumen del video expuesto hoy. Muchas gracias.